¿Qué tal, jóvenes? Muy bienvenidos a lo que es nuestra primera clase de la materia de análisis de los costos. ¿Ok? Hoy veremos la primera parte de nuestra unidad número 1, que tiene que ver con la naturaleza, conceptos y clasificación de los costos. Hoy en esta clase lo que les pienso explicar es en forma práctica cómo se manejan precisamente los costos y en base a esa forma práctica nosotros podamos identificar, que es el objetivo de esta clase, identificar ustedes la clasificación de los costos, que es un costo, y cómo se determinan todas esas partes importantes que integran el costo unitario de un producto. Bien, empecemos con nuestra clase. Me voy a permitir utilizar para esta clase una hoja de Excel para poder hacer una explicación mucho más amplia relacionada con una práctica. Bien, jóvenes, empecemos. Lo que yo les voy a explicar ahorita es cómo trabaja una empresa industrial. Una empresa industrial es la que por lo regular maneja costos o es la que más maneja los costos y donde se reflejan todos los elementos de los costos. Claro, no podemos excluir a una empresa que en este caso podría ser comercial, que también maneja costos, pero el costo de una empresa industrial nada más es que compra, porque la empresa industrial revende y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues compra un producto ya hecho y ese viene siendo su costo. Pero la empresa industrial, jóvenes, ella sí fabrica los productos y ahí podemos ver todos los elementos del costo. Bien, empecemos precisamente con el costo de una empresa industrial. Bien, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo principal que nosotros tenemos que identificar o qué es lo que maneja una empresa industrial? Imagínense que es una empresa industrial, aquí les voy a poner, que fabrica sillas de madera. ¿Sí, jóvenes? Bien, esas sillas de madera, ¿qué debemos de tener para construir o para hacer sillas de madera? Primero, valga la redundancia, pues la madera, para poder construir la silla. Esa madera, en costos, ¿sí, jóvenes? Le llamamos materia prima. ¿Sí, jóvenes? ¿A qué se le llama la materia prima? Se le llama a todo ese elemento fundamental por el cual se elabora o es la parte principal en la elaboración de un producto. Por ejemplo, si yo elaboro jugo de manzana, pues mi materia prima, ¿cuál va a ser? La manzana. Si yo fabrico pasteles, mi materia prima principal, pues es la harina. Si yo vendo fritangas, empanadas, tostadas, mi materia prima principal para la elaboración de mi producto es la masa. ¿Ok? Entonces, esa materia prima es el elemento principal o esencial que tiene precisamente un producto para ser transformado o elaborado en un producto terminado. Ahora, ¿qué otro elemento del costo que se utiliza también en una fábrica? Claro, la madera solita, así que nos den el tablón, pues solita no se hace, no le dices, oye, hazte como silla. ¿Quién la hace? Una persona, la carpintero. Pero ese carpintero también, ¿cómo le llamamos a ese trabajo que él desempeña para poder transformar o elaborar ese producto? Nosotros en costos le llamamos mano de obra. ¿Sí, jóvenes? Ya tenemos la madera, ya tenemos la mano de obra, que es la persona que lo va a transformar y lo va a cortar y lo va a pegar y lo va a hacer una silla. Pero
También, jóvenes, necesitamos otras cosas más para que quede como una silla bien elaborada y bien hecha, ¿no? Que en este caso necesitamos resistol, necesitamos clavos, ¿ok? Y mucho más cosas y mucho más accesorios que le tenemos que poner a esa silla para que quede como un artículo terminado. Porque si queremos pintarla, si queremos lijarla, si le vamos a poner una etiqueta, si utilizamos energía eléctrica, si utilizamos muchas otras cosas más para elaborar ese producto, o sea, todos los accesorios que se le puedan meter a esa silla para que quede como un artículo terminado. ¿Cómo le llamamos a todos esos accesorios que le ponemos a esa sillita? Le vamos a llamar gastos, o así se le llama en los costos, gastos indirectos de fabricación. ¿Por qué indirectos? Porque en este caso le llamamos indirectos porque algunas cosas sí se le van a poner, algunas otras cosas no. Algunas cosas se le pueden poner a esa silla, le puedo poner más clavos, menos clavos, le puedo poner más barniz, menos barniz, dependiendo de la madera. Y además, no es el elemento esencial o principal para que esté hecha esa silla. ¿Sí, jóvenes? Entonces, por eso se les llama gastos indirectos. Y hasta ahí entra la electricidad, puede entrar por ahí también algunas otras cosas más que se gasten en la fábrica. ¿Sí, jóvenes? ¿Ok? Bien. Ahora bien, estas tres cosas son esenciales para elaborar un producto y para que quede como un producto terminado. A estos les llamamos elementos del costo, joven. ¿Sí? Le llamamos elementos del costo. A estas tres cosas le llamamos los elementos del costo, jóvenes. Bien. Ahora, la suma de estos tres elementos, jóvenes, la suma de estos tres elementos, en este caso, ¿cómo le llamamos a esta suma de estos tres elementos? Si nosotros juntamos estos tres elementos, les llamamos costos de fabricación, pero también se le pueden llamar de elaboración, pero también se le puede llamar o producción. Ahora, ¿por qué me dirán, maestro, y por qué se le llama así? Y bueno, porque en este caso hay algunas teorías y algunos libros, porque van a encontrar ustedes a lo mejor un montón de libros de costos, donde le pueden llamar costo de fabricación, costo de elaboración o costo de producción a la suma de estos tres elementos del costo. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplito, supongamos, jóvenes, de una silla. ¿Ok? Le voy a poner aquí una silla. ¿Ok? Pongan ustedes que por una silla, para hacer una silla de madera, me gasto de madera a lo mejor 50 pesos. Es algo estimado, ¿eh? Los costos se pueden hacer estimados o reales. Pero en este caso, voy a utilizar un método llamado estimado. Materia prima, entonces, ¿cuánto me va a costar la materia prima, que es la madera? 50 pesos para hacer una sillita. Pongan ustedes que al carpintero, por hacer una silla, le voy a pagar 100 pesitos porque me haga una sola silla. ¿Ok? Y de gastos indirectos de los clavos, de la luz, que gasto de la lica, de las etiquetas y de un montón de cosas, 50 pesos. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, de cierta manera, saber cuánto es de mi costo de producción o elaboración? ¿Cuánto sería de mi costo de producción o elaboración o fabricación de este producto? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Sumar los tres elementos del costo. En este caso, si a mí me preguntan, oye, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto te costó fabricar o elaborar esa silla?
yo le voy a decir 200 pesitos. ¿Ok? Ya nos vamos familiarizando precisamente como cómo se integran o cómo se hacen todos estos productos. Todos los productos, independientemente sean lo que sean, llevan estos tres elementos del costo. Si fabricas cigarros, si haces computadoras, si vendes fritangas, si haces tortas, si haces pasteles, todos llevan los tres elementos del costo. Y esto es estándar. Esto se utiliza para todas las empresas que se dedican a transformar productos. ¿Ok? Bien, pero la cosa no queda aquí, jóvenes. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar esa silla en 200 pesitos. Porque ¿qué hay, jóvenes, por ejemplo, de lo que pago después de esto? Que puede ser, por ejemplo, jóvenes, si hago una campaña publicitaria para que estos productos se puedan vender, para que sepan que la gente que yo los tengo. Aunque sea por redes sociales, que no cuesta, tengo que pagar internet. ¿Sí, jóvenes? O sea, tengo que pagar muchos costos que de cierta manera necesito para poder comercializar este producto. Y entonces le tengo que agregar qué cosas más. Le agregamos los costos de comercialización. ¿Sí, jóvenes? Costos de comercialización o también le podemos llamar costos de publicidad o de mercadotecnia. Pero bueno, estos son los costos para comercializar el producto. También todo lo que hacemos para que el producto llegue a manos del consumidor. Pongan ustedes que de esto me gasto por una silla 10 pesitos. Ojo, todo esto es estimado y todo lo tengo que ir sacando en unitario por cada cosita. Ya después lo estamos sabiendo en general, ya después vamos a verlo en específico. Y esos 10 pesos, ¿de qué se formaron, no? Ahorita es en forma muy general para poder identificar y darle el costo total al producto, porque ahorita nada más vimos el costo de fabricación, pero ahorita nos vamos hacia ver cuánto es el costo total del producto. La cosa aquí no queda, jóvenes, ¿ok? Nos hacen falta más costos. Bien, jóvenes. ¿Qué más podemos pagar aquí? Pues bueno, jóvenes, como les comentaba yo, también hay que pagarle a la persona que está en el mostrador, al gerente, al contador, al departamento de personal, a la secretaria de nuestro jefe, la luz, la renta, el teléfono, pero de la oficina nada más, porque si fuera de la fábrica, es en gastos de fabricación. Entonces, si pagamos esos gastos, se llaman costos de administración. Esos costos de administración también los tengo que calcular por unitario. Y hagan de cuenta, yo le voy a poner 30 pesitos por una silla. Claro está, si ustedes me dicen, profe, pero ¿por qué le pone 30 pesos? Bueno, hagan de cuenta, jóvenes, que me salen aproximadamente al mes 3,000 sillas, ¿ok? Y a lo mejor son 30,000 pesos de, ¿cómo se llama? De gastos de administración, porque pago sueldos, pago esto, y ya lo divido entre las 3,000 sillas que hice y entre el total de gastos, y bueno, pues me salen los 30 pesitos, ¿ok? Por una sillita nada más. Pero ahorita ese es el cálculo que yo estoy haciendo, unitario nada más. Por una silla, por eso ahí les puse. Ahora, también jóvenes, puede haber cosas que ya también adicionalmente yo pueda pagar. Como por ejemplo, si pido prestado, tengo que pagar intereses. A veces si yo no pago, me cobran intereses también, financiamiento y todo lo demás. A esto también, como le llamamos, costos de financiamiento o costos financieros. Y jóvenes, de esto sí vamos a ponerle también por ahí unos 5 pesitos. ¿Ok? Porque son comisiones, son cosas que nosotros en un momento dado pagamos.
todo de los costos se considera y todo eso se lo tenemos que cobrar al cliente. ¿Ok? Ahora bien, dirán ustedes, ¿nos hacen falta más cosas? Sí, nos hacen falta todavía. ¿Por qué? Porque puede haber por ahí algunos costos imprevistos, como por ejemplo, no hubo agua y encargamos una pipa del agua, que vino el de la basura y ya que darle propina, que me pidieron para el taxi o algunos imprevistos, tenemos que considerar. Entonces les llamamos otros costos. ¿Ok? Y esos otros costos también le voy a poner ahí unos 5 pesitos. Todo esto es estimado. Bien, jóvenes, ahora sí, si ustedes me preguntan, profesor, ¿ya no hay más costos? Pues ya yo creo que por ahí ya incluimos todos para poder elaborar un producto y en un momento dado aquí sí ya podemos sacar el costo total de nuestro producto. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Pues tenemos que sumar ahora sí todos estos gastos que en un momento dado, estos costos, perdón, se me están generando. Y vean lo importante también, que es calcular estos costos en una hoja de Excel. Y tenemos 250 pesos de la suma de todos estos costos. ¿Y saben cómo le llamamos a estos costos? La suma de estos gastos, aquí le voy a poner más, jóvenes, la suma de todos estos costos que ustedes acabamos de observar, el costo de fabricación o de producción, el costo de comercialización, el costo de administración, el costo financiero y otros costos, esto forma lo que es el costo total unitario, que en este caso lo estoy calculando por unitario. El costo total unitario, ahora sí de la silla, es de 250 pesos. Imagínense si yo esa silla la hubiese dado en 200 pesitos. Y vean todo lo que estuviera yo perdiendo, 50 pesos. Vean la importancia de que esta materia, de que es analizar precisamente los costos. Y por eso tenemos que empezar a desglosar todos esos costos que puede llevar un producto. Porque a veces nosotros nos podemos imaginar que podemos darle un precio de venta, porque este es costo, le podemos dar el precio de venta a un producto, pero basado en qué. Hay mucha gente que le da el precio de un producto, pero de acuerdo a la competencia. Yo vendo taquitos en la esquina y veo que el de los tacos da el taquito a 10 pesos y trae un camionetón. Y dices tú, si me pongo a vender tacos y los doy a 10 pesitos, seguramente yo también voy a tener ese camionetón, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? A lo mejor esta persona sabe manejar sus costos y por eso tiene unas utilidades más grandes. Pero ¿qué tal si a ustedes estos costos no los identifican, se salen de estos estándares y al rato el costo es más alto que el precio de la venta? Y entonces dices tu nombre, pues me cuesta elaborar los tacos 9 pesos y lo estoy dando en 10 pesos, nada más le estoy gastando un peso. ¿Por qué? Porque a lo mejor los costos que tú tienes no son los mismos costos que la otra persona genera o tiene. Los ingredientes, y a lo mejor él se ahorra en costos en determinadas cosas. Entonces, por eso es importante identificar todos los costos que lleva un producto. Además, él a lo mejor tiene sus contactos, tú apenas vas a empezar. Entonces, es una serie de cosas que debemos de analizar para poder dominar todos estos elementos del costo, pero primero los tenemos que identificar, todos los que involucran a mi producto, porque a lo mejor la otra persona por eso tiene una utilidad bastante grande porque ya los domina bien y porque sabe todo lo que le genera un costo para que ya después le pueda dar un precio de venta y pueda tener una utilidad bastante fuerte. ¿Por qué les comento esto? Que ya después de que tengo mi costo unitario, ahora sí, ¿qué va a pasar? Le voy a agregar lo que es el margen de utilidad. Ese margen de utilidad, si me dicen ustedes, ¿eso de dónde sale, profesor? Pues eso es de acuerdo de lo que tú quieras
en un momento dado ganar por esa silla, ¿ok? Ojo, yo le puedo dar el margen de utilidad. Hay varias opciones. El precio de venta de un producto se puede calcular, jóvenes, en base a varias cuestiones. Una, a elección propia. En este caso, esta elección propia, me puedo dar el lujo de darle un precio de venta a un producto así. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi producto es único, nuevo, exclusivo, y mi silla no tiene las mismas características que cualquier otra silla que hay en el mercado. Por lo tanto, no tengo competencia. Yo puedo dar esa silla al precio que yo quiera. Entonces yo digo, yo le quiero ganar el doble, pero porque yo dije, entonces yo le voy a poner un margen de utilidad de 250. Ahora, ya sé que el producto cuesta, en este caso, me costó elaborarlo 250 pesos por todos los costos que envuelven al producto, pero yo le voy a poner un margen de utilidad que por cada silla le quiero ganar 250 pesos. Por lo tanto, si yo sumo los 250 con los otros 250, ¿cuál será entonces mi precio de venta? Sería de 500 pesos. Entonces ahí que le pongo precio de venta de mi producto. O sea que esa silla la voy a estar vendiendo en 500 pesos. Pero ya se los dije, ese margen de utilidad lo determiné yo, jóvenes. Eso es voluntad o eso es a decisión propia. ¿Ok? Pero, jóvenes, pero, ¿qué también puede pasar? Que a la mejor, jóvenes, que a lo mejor yo tenga competencia de esas sillas, porque soy copión y quiero hacer lo mismo que está haciendo el otro, es lo clásico, ¿no? Que a lo mejor unas pequeñas modificaciones, pero al fin y al cabo las sillas siguen para sentarse, más cómodas, menos cómodas, diferentes materiales, pero al fin y al cabo tienen el mismo objetivo. Pero bueno, yo hice unas muy parecidas a otro que las hace igual que yo, y por lo tanto aquí tengo una restricción que se llama competencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede pasar, jóvenes? Que entonces yo investigo la competencia y me doy cuenta claramente que esas sillas, mis competidores, no las tienen en 500 pesos. Ellos las están dando en 400 pesos. Por lo tanto, yo no puedo darlas en 500 pesos. ¿Ok? Aquí fíjense bien que esta cantidad del precio de venta no lo determiné yo porque yo quise cierta utilidad, sino que esto me lo está dando la misma competencia. Y en este caso, si mi producto cuesta 250, me costó elaborarlo, aquí sí yo voy a ver que voy a ganar ¿cuánto? 200 pesitos. ¿Y cómo lo determino? ¿Cómo determino esto? El precio de venta menos mi costo unitario del producto, y en este caso me va a dar, jóvenes, 150 pesos, ¿sí? 150 pesos que yo le voy a ganar a esta silla. Ya no le voy a ganar 250. ¿Por qué? Porque está la competencia, jóvenes, ¿ok? Pero también se puede dar el caso que tenemos otra opción que se llama oferta y demanda. ¿Quién determina la oferta y la demanda? El consumidor. También los consumidores pueden ponerle el precio a los productos, sí y solo sí. Ellos agarran y te dicen, pues la competencia los dará en 400 pesos y tú los querrás comprar en 500 pesos. Pero al fin y al cabo el que los compra soy yo. Hay algunos productos que los determina la oferta o la demanda. En este caso, ¿quiénes son los oferentes? Los empresarios. ¿Y quiénes son los demandantes? Los consumidores. Y a veces tenemos que establecer un punto de equilibrio del mercado para saber en cuánto sería importante dar el producto, porque también recordemos que hay lugares que, como este país, que es un país subdesarrollado y que en este caso no hay mucho poder adquisitivo porque hay personas más pobres que ricas. Y por lo tanto,
ese precio no es tan accesible para ellos. Si tú se los das en 400 pesos, va a ser imposible que te lo compren. Tal vez las personas que sí tengan dinero, pero va a haber personas que digan, yo no te compro una silla en 400. Estoy dando un ejemplo, están baratas para esto. Pero supongamos en este caso. Y que digas tú, no, esto no lo soporta el mercado, esto no me lo van a comprar, aunque los competidores lo están dando en 400, casi no están vendiendo nada. Imagínate si nosotros los damos tal vez en 350 pesos, porque la gente en 350 ya he visto que sí lo compran. Y eso es por medio de la oferta y la demanda, jóvenes, ¿ok? Y entonces, también cómo determinamos la ganancia de nuestro producto o el margen de utilidad, jóvenes, pues sabemos que el costo del producto es de 250, pero como determinamos también, le restamos el precio de venta determinado por la oferta o la demanda y le restamos el costo. Y en este caso nosotros, ¿cuánto le vamos a ganar al producto? 100 pesitos nada más, o sea, el margen de utilidad de 100 pesos. ¿Qué podemos observar aquí, jóvenes? Nosotros podemos observar que primero hay diferentes márgenes de utilidad, pero el costo, ¿qué pasa, jóvenes? El costo en un momento dado, para los tres casos, el costo es el mismo. Lo único que pudo variar es el precio de venta y es dependiendo de las condiciones que tú puedes utilizar para poder darle el precio de venta a un producto. Dirás, ¿esto cómo yo lo elijo? Pues ya les comenté. Si tú haces un producto muy similar a otras personas porque eres una persona que está copiando, pues te vas a enfrentar a una competencia de mercado. Si te pones a elaborar productos que de cierta manera son productos que no son casi de lujo, que no son, perdón, de primera necesidad y que a veces son productos de lujo y que depende precisamente del poder adquisitivo de los consumidores para podértelo comprar, entonces es un producto que el precio de venta se va a determinar por la oferta y la demanda. Pero si mi producto es único, nuevo, exclusivo, nadie lo hace, nadie lo tiene, yo puedo dar el precio de venta que yo quiera. Por eso siempre es importante que si iniciamos un negocio, sean cosas auténticas para que podamos tener márgenes de utilidades bastante grandes y lo que nosotros podamos ganar. ¿Por qué? Porque no tenemos un competidor, no hay un punto de referencia de decir, oye, no te lo compro porque está muy caro. Aquí no podías decir nada porque dices tú, ¿contra qué lo comparo? Porque nadie lo vende. Y entonces sí lo compro. Pero si hay productos que los tienes que comparar, pues te tienes que sujetar a una competencia. Ahora bien, también, ¿cómo le podemos hacer si nosotros decimos, es que por la oferta y la demanda ya no lo podemos dar más caro, pero yo quiero tener un margen de utilidad más alto, jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense bien, y por eso la materia también se llama análisis de los costos, y esto deriva, jóvenes, precisamente de la identificación y el desglose de estos costos. ¿Por qué? Porque imagínense que yo lograra dominar el ahorro de estos costos. Esta lista que yo les hice, podemos analizar de todos los elementos que forman el costo total unitario, nos podemos dar cuenta que hay costos que están más alzados que otros. Y si nos damos cuenta, jóvenes, ¿cuál de todos estos costos que integran el costo total del producto está más alto? Y aquí lo podemos identificar y eso es el análisis de costos, jóvenes. ¿Ok? ¿Qué podemos identificar que es más alto? La mano de obra. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es importante también desglosar todos los costos, identificar todos los costos de una empresa, porque así que podemos hacer, como hacen los chinos y como hacen muchos países que se van a los lugares donde las manos de obra son más baratas. Si yo logro, por ejemplo, irme a unos lugares donde la mano de obra no la pague en 100 y la pague yo en 50, ¿cuánto me voy a ahorrar? 50 pesos. Y por lo tanto, mi costo se modificaría a cuánto, jóvenes? A 200 pesos. Pero en base a la competencia, pues yo no lo puedo dar, perdón, en base a la oferta y la demanda, yo no lo puedo dar más caro. ¿Sí, jóvenes?
Pero, ¿cuánto ganaría yo aquí? ¿Cuánto sería mi margen de utilidad si logré reducir mis costos? Son 350 menos los 200. Fíjense bien qué pasó aquí, ¿no? Reduje mis costos y mantuve mi precio de venta, pero mi margen de utilidad creció de 100 a 150. ¿Gracias a qué? Gracias al manejo correcto y control de mis costos. Por eso la materia se llama análisis de los costos, para poder analizar todas las alternativas que podamos tener y dominar nuestros costos. Primero, identificarlos y después analizarlos y después tomar decisiones sobre cuáles son las mejores alternativas de solución para nuestros productos. Y eso les estoy dando una alternativa, pero a lo mejor hay veces que hay productos que los reducen, como por ejemplo las galletas de animalitos. Antes eran unas galletotas así, ahora son unas galletitas chiquititas, y le redujeron la materia prima. Pongan ustedes, si les costaba 50 pesos, ahorita la redujeron a 40 o a 30, y todavía el costo está más reducido, y eso les va a permitir tener márgenes de utilidades mucho más altos. ¿Ok? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, aquí esta primera clase nos está ayudando a identificar precisamente estos costos. Ahora bien, esta forma o este ejemplo que yo les acabo de mencionar pertenece a una clasificación de los costos que ustedes lo podrán ver en sus teorías también de este módulo. ¿Ok? Ahora bien, me voy a la teoría de cómo es la clasificación de los costos, qué le llamamos costo, a qué le llamamos gasto y a qué le llamamos precisamente la identificación de todos estos costos o todos estos elementos que de cierta manera aparecen más en, en nuestros ejercicios. Bueno, por si ustedes se darán cuenta, ahorita estoy proyectando los tipos o las clasificaciones más bien de los costos, ¿ok? Primeramente, vamos a concluir que los costos tienen la característica principal de que son recuperables. Si ustedes observan, estos costos, cuando nosotros estuvimos ahorita haciendo el ejemplo, los recuperamos a través de darle un precio de venta más alto. Entonces, los costos, ¿qué son los costos? Son inversiones que se van a recuperar. ¿A través de qué se recuperan? A través de dar un precio de venta más alto que tenga la capacidad de cubrir mis costos. ¿Ok? Sí, jóvenes. Entonces, los costos son inversiones recuperables. Pero ¿cuál es la diferencia de un gasto? Sí, jóvenes, un gasto es algo que no se recupera. Es algo que de cierta manera nos va a afectar directamente a nuestras utilidades. Pero la habilidad precisamente de la contabilidad de costos es que estos gastos los convirtamos también en costos y se los podamos cobrar a nuestros clientes y no poner nada nosotros e íntegramente nosotros todo lo que tenemos planeado como margen de utilidad sea lo que verdaderamente nosotros ganemos. Y jóvenes, aunque a veces es imposible no tener esos gastos. Pero ¿a qué me refiero con estos gastos? Los gastos sí no son una inversión recuperable, esos impactan directamente a nuestras utilidades. ¿Y a qué me refiero, jóvenes? Por ejemplo, ustedes cuando dicen me costó o me gasté, yo, por ejemplo, utilizo para dar mis clases marcadores de texto, utilizo plumas, lápices para hacer mis apuntes, utilizo USBs, ¿ok? Pero para mí todo eso es una inversión recuperable, para mí es un costo, ¿sí, jóvenes? Porque yo lo recupero por el servicio que estoy dando. Pero para mí, ¿qué va a ser un gasto? Por ejemplo, si me compro una camisa, si me compro un pantalón, para mi uso personal, si me voy de viaje, eso no es una inversión, eso es un gasto. ¿Sí, jóvenes? Entonces hay cosas que si las ocupas para ti, para uso personal, sin que recibas
ese dinero de regreso a cambio, entonces va a ser un gasto. Por eso a veces dices, me costó o me gasté. A veces el vocabulario correcto que debemos de utilizar es dependiendo de la intención de lo que compremos. Porque para mí, ese marcador que yo compro y que voy a utilizarlo para dar clases, yo puedo decir, me costó. ¿Ok? Jóvenes, puedo decir, me costó. Y aquí lo tengo, ¿no? Estos marcadores que yo utilizo para dar clases, para mí estos son me costó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los voy a recuperar al dar mis clases, pero más sin embargo, por ejemplo, esta medicina, pues me gasté, porque es para mí, ¿ok? Y no lo voy a recuperar, porque no tiene que ver nada con mi profesión, ¿ok? Entonces, me gasté, aquí sí voy a decir, me gasté tanto de medicamento, y esto es, me costó esto. Entonces, me costó porque lo voy a recuperar. Me gasté porque va a ser una pérdida para mí. No lo voy a poder recuperar porque es para mí. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahí diferenciamos lo que es un costo de un gasto. Entonces, a veces nosotros utilizamos el lenguaje equivocado cuando vamos a una tienda, porque imagínense que le digan a una persona, oye, ¿cuánto cuesta? Lo que te va a decir, me estás preguntando cuánto cuesta elaborar el producto, no me estás preguntando por el precio de venta del producto también. Entonces hay que ser correctos con lo que también pedimos, porque nos pueden dar el costo y al rato llegamos a la caja, nos dicen, pero es que la persona que estaba en el piso de venta me dijo que esto costaba 100 pesos y usted me está cobrando 250 pesos. Sí, le dio el precio de costo, pero el precio de venta es de 250. ¿Ya me entendieron? A veces nos molestamos porque nos subieron el precio del producto, pero no es cierto, no hicimos la pregunta correcta. ¿Sí, jóvenes? Entonces también por ahí nosotros tenemos que diferenciar estas partes para poder entender un poquito más este análisis de los costos y de los gastos también. Bien, como les decía yo, el ejercicio que estuvimos haciendo, en este caso, jóvenes, yo me permití utilizar una clasificación para poderles en un momento dado explicar. Aquí utilicé la clasificación según la función que cumplen, porque les puse el costo de producción, el costo de comercialización, el costo de administración y el costo financiero. Entonces, yo para explicarles utilicé la clasificación según la función que cumplen. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿cuáles son los costos de producción? El costo de la materia prima, los sueldos del personal de producción, que es la mano de obra, los gastos indirectos, que son los servicios públicos del proceso, el envase y el embalaje, los costos de almacenamiento. Todos estos son los gastos indirectos. Hablemos de los costos de comercialización, recapitulando, que son los sueldos y cargas sociales de la comercialización, la comisión que se le paga a las ventas, los fletes que pagamos por la mercadería, el seguro de transporte, la propaganda y la publicidad que pagamos, el servicio postventa, todo lo que significa comercialización, jóvenes. Y también hablamos del costo de administración, que son los sueldos y cargas sociales de los administrativos, los honorarios pagados a profesionales, los servicios públicos que pagamos, alquiler de la oficina, papelería y todo lo que estuvimos desglosando. Y después los costos financieros, que son las comisiones, los intereses bancarios, los intereses pagados por los préstamos y otros costos que no los encontramos aquí, que yo los incluí para que precisamente pudiéramos nosotros en un momento dado identificar los costos. Entonces, esta es una clasificación según la función que cumplen. ¿Sí, jóvenes? Entonces, la clasificación que nosotros utilizamos aquí es de acuerdo a qué clasificación de acuerdo a la función que cumplen. ¿Y jóvenes?
¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la primer análisis de los costos de acuerdo a una primera clasificación. Ojo, pongan atención porque aquí es la primera tarea que nosotros vamos a resolver. Algunos ya la han enviado y otros, si ven este video, les va a ayudar de mucho para entender esa tarea primera que me tienen que entregar, que es la clasificación de los costos. Ahora bien, jóvenes, existen otra clasificación de los costos que es lo mismo que las clasificaciones de acuerdo a la función que cumplen, pero esto es más simplificado. Ahora, ¿por qué existen estas clasificaciones? Porque existen varios libros, varios autores, y como esto es una contabilidad administrativa que no está regida por reglas, nosotros la podemos hacer de acuerdo a lo que nos convenga y de acuerdo al tipo de exigencias, de acuerdo al tipo de detalle de las operaciones que queremos y de acuerdo a las identificaciones que más se nos hagan fácil dentro de las empresas y de las exigencias también de los propios dueños. ¿Ok? Ahora bien, jóvenes, tenemos otro tipo de costos que se llaman costos variables, costos fijos y también por ahí me atrevo a comentar los costos mixtos que pueden ser o combinados, que pueden ser fijos y variables. ¿Ok? Sí, jóvenes, que por ahí nos marca eso. Todos estos jóvenes, ahorita nosotros vamos a ver esa clasificación. Voy a darles un concepto de los costos variables, que en este caso me voy a remontar a nuestra teoría, ¿ok? A la que tenemos nosotros aquí. Que tenemos otro tipo de clasificación, jóvenes. En este caso, la clasificación según su variabilidad. Y vemos los conceptos. En este caso, esta clasificación según su variabilidad, los costos se tienen que dividir en fijos, en variables y en lo que se le llaman también mixtos. Aquí nada más tenemos fijos y variables. ¿Cuáles son los costos variables? Vamos a empezar con ellos, que fue los primeros que yo les puse. En este caso, el costo variable son aquellos costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los costos por producir o vender, como por ejemplo, los costos variables no es porque varíen el precio, jóvenes, es variables porque varían en cantidad, no en el cambio del precio. Eso debe de quedar muy claro. Un costo variable no es porque varíe su precio, sino que varíe la cantidad que compras al producir. Ejemplo, si tú produces más, entonces compras más producto y eso es variable. Pero si produces menos, compras menos productos. O sea, varía en relación directa a la producción. Por eso se le llama costo variable. Es la primera característica que podemos identificar en un costo variable, que está directamente relacionado con la producción. Si está directamente relacionado con la producción y elaboración del artículo, es un costo variable. ¿Sí, jóvenes? Y el segundo, que en un momento dado varíe en proporción si compras más o compras menos. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Si no reúne esas dos características, entonces este costo no es variable. O podía ser fijo o podía ser mixto, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, las características del costo variable son dos. Que esté relacionado directamente con la producción y que en un momento dado aumente o pueda aumentar y a disminuir, y eso va de acuerdo a la capacidad de la producción que tú tienes. Segundo, tenemos el costo fijo. Son aquellos costos cuyo importe permanece constante independientemente si se produce o no se produce. Se pueden identificar y llamar por el costo de mantener abierta la empresa de una manera tal que se realice o no la producción, se venda o no se vendan los servicios, esos costos
siempre se van a tener que cubrir. Por eso se llaman fijos. Y no son fijos porque siempre van a valer lo mismo. No, son porque siempre los tienes que pagar independientemente se produzcan o no se produzcan. Y la característica que también tienen es que no están relacionados, estos no están relacionados con la producción. Y en un momento dado, siempre los tienes que pagar, independientemente se produzcan o no se produzcan. Esa es otra característica de los costos fijos. Si no tienen esta característica, pueden ser variables o pueden ser mixtos. ¿Y jóvenes? ¿Cuáles son esos costos fijos? Lo que pagamos de alquiler, las depreciaciones que son constantes, lo que pagamos por seguros todo el tiempo, impuestos fijos que vamos a pagar siempre, la luz, el teléfono, el gas, el agua, todo esto que pagamos siempre mensualmente y nos cobran una cantidad fija. Independientemente se produzca o no se produzca, tú lo tienes que pagar. Los sueldos de los gerentes, de los supervisores, de todas esas personas que pagamos por quincena, que las pagamos por mes, son fijos porque independientemente vendan o no vendan, se les tiene que pagar a los empleados por quincena o por mes. Más sin embargo, el de mano de obra sí es variable, porque el de mano de obra, si produce más mesas, sillas, le pago más, pero si produce menos sillas, le pago menos, porque ese se le paga por destajo, de acuerdo a lo que haga, y entonces es variable y está relacionado directamente con la producción. Ahora, puede haber también costos mixtos que puedan tener de los dos. Por ejemplo, el mantenimiento, ¿ok? A veces nosotros pagamos mantenimiento de una póliza de mantenimiento que mensualmente, por ejemplo, pagamos en nuestras computadoras a veces, que las computadoras funcionen o no funcionen, siempre se le tiene que dar un mantenimiento cada mes. Y entonces se viene siendo fijo, pero hay veces que dependiendo cuando se me ocurra le doy mantenimiento, entonces en este caso es variable o depende a veces del uso. Hay cosas que pueden tener de los dos, tanto fijos como variables, pero es muy raro el costo que puede ser mixto, ¿ok? Pero de todas formas, ahí se los incluyo. Ahora bien, vamos a clasificar los costos que ya tenemos en lo mismito que ya habíamos hecho, jóvenes, ¿ok? Ahora, fíjense bien la dinámica que vamos a hacer. Ojo, ahora los vamos a sintetizar. Vamos a sintetizar los costos de acuerdo a su función y los vamos a convertir de acuerdo a su variabilidad. Vamos a empezar con esto muy importante, así que ponemos atención a esta parte. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, la materia prima, jóvenes, ¿qué será? ¿Fija o variable? ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? ¿Qué será? Fija o variable nuestra materia prima, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí que tenemos, si será fija o variable, en este caso, este, nuestro, nuestro costo, aquí vamos a ponerlo, vamos a ponerle por ahí una flechita. Bien, aquí vamos a mover nuestra flechita, que nuestra materia prima pertenece a la clasificación de variables. ¿Por qué? Porque nuestra materia prima está relacionada directamente con la producción y si yo produzco más, compro más materia prima, pero si produzco menos, compro menos materia prima. Entonces entra dentro de la clasificación de variables y está relacionada directamente con la producción y elaboración del artículo. La mano de obra. La mano de obra, ¿cómo la vemos también, jóvenes? La podemos ver también como que, como un costo variable también, jóvenes. ¿Por qué variable? Porque está relacionado con la producción y elaboración de nuestro producto. Y en este caso, si hacemos más sillas, le pagamos más. Pero si hacemos menos sillas, pagamos menos. Y entonces por eso es variable. Los costos de gastos de indirectos de fabricación. En este caso,
Esos gastos directos de fabricación, eso sí, a lo mejor algunos pueden ser, en este caso, pueden ser mixtos, porque tanto hay algunos que pueden ser fijos como pueden ser variables. Por lo regular, siempre son variables. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con la elaboración y la producción del artículo. Así que si algunos me dicen puede o rara vez puede entrar como mixto, pero por lo regular son variables. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con la producción. ¿Ok? Entonces, en conclusión, también que podemos llegar nosotros a decir que entonces todos los costos de fabricación, elaboración o producción son costos que variables. ¿Sí, jóvenes? Ok. Ahora bien, los demás, ¿qué vienen siendo, jóvenes? Los demás que vienen siendo, en este caso, para nosotros estos costos, ¿qué vienen siendo? Estos costos que ahorita vamos con los de comercialización. El costo de comercialización, jóvenes, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Fijo o variable? En este caso, primero, ¿está relacionado con la producción? Sí no, porque nosotros tengo que pagar la propaganda, la publicidad, se venda o no se venda. Y ahí ya no entra como una clasificación de costo variable. Forzosamente tiene que ser un costo fijo, porque no está relacionado con la fabricación o elaboración. No está directamente con la elaboración del producto, sino que es diferente porque esto es la propaganda y la publicidad. Y a veces se venda o no se venda, yo tengo que pagar la publicidad y la tengo que pagar cada mes. Tengo que pagar el internet cada mes. Tengo que pagar la red social que estoy cada mes. Entonces, los costos de comercialización por lo regular son fijos. Los administrativos, aquí sí, jóvenes, estos costos administrativos, eso es un tip, unos tips que ya de antemano los deben de saber y se los comento. Los costos de administración siempre serán fijos, todos. ¿Por qué? Porque independientemente se produzca o no se produzca, yo tengo que cubrir con los gastos de oficina, la renta, la luz, el teléfono y todos son fijos. ¿Ok? Los costos de administración son fijos. Los financieros, pagamos intereses que, jóvenes, también pagamos los intereses mensuales y también estos intereses no están relacionados con la producción. Entonces, también que son fijos porque yo no los utilizo para elaborar el producto. Tienen alguna parte importante, pero no los utilizo para realizar el producto. Igual, ¿cuáles los otros costos? Y jóvenes, en este caso, también los otros costos podrían entrar o entran dentro de fijos. Ahora sí, ¿de dónde o por lo tanto qué tenemos, jóvenes? Si nosotros hacemos ahorita un recuento, ¿cuántos serían de nuestros costos variables? Nada más fueron tres elementos, los tres elementos del costo son variables, o sea que son 200 pesos de costos variables. Si todo lo fusionamos y de nuestros costos fijos, ¿cuántos son? 50 pesitos, fíjense bien, sumo todos los costos fijos. Entonces, jóvenes, ¿cuánto tengo de costo total? ¿Cuánto sería mi costo total? Mi costo total aquí sería de costo total, igual sería de cuánto? De 250,000 pesos. ¿Sí, de 250 pesos, perdón. ¿Sí, jóvenes? Ok, si se dan cuenta, si yo puedo utilizar la clasificación en la función, en acuerdo a su función, o tengo que utilizar la clasificación de acuerdo a su variabilidad. ¿Sí, jóvenes? Esa es otra clasificación. Y ustedes también, por ahí les pido una actividad que de cierta manera, jóvenes, ustedes puedan identificar los costos de acuerdo a su variabilidad. De acuerdo a su variabilidad, los tienes que identificar como fijos o como variables. ¿Ok? Si yo te digo,
La renta de local, fijo. Si yo te digo, pagamos la materia prima para la elaboración del producto, variable. ¿Ok? Sí, jóvenes. Entonces, por ahí yo te pido diferentes clasificaciones, pero como ya está aquí explicado, jóvenes, en un momento dado para nosotros se facilita más. Ahora, ¿qué otra clasificación tenemos, jóvenes? Y comparto otras teorías más que vuelvo a comentarles, ustedes las tienen en sus apuntes de sus módulos. Tenemos otra clasificación más, jóvenes, que hablamos de acuerdo a según su asignación. Según su asignación, vamos a leerlo, jóvenes, que son los costos directos y costos indirectos. En este caso, los costos directos son aquellos costos que se asignan directamente a la unidad de producción. Por los regular, son iguales que los costos variables. Directos porque están relacionados directamente con la elaboración y fabricación del producto. Y los indirectos no están relacionados con la elaboración del producto, pero sí están dentro de la empresa y complementan precisamente a lo que es el producto. Entonces, eso se llama según su asignación. Entonces, nos vamos a nuestro ejemplo y ponemos otra clasificación según su asignación. Y entonces, ¿cómo les podemos llamar? El costo variable es entonces el costo directo y el costo fijo entonces sería el costo ¿qué? Costo indirecto. Ustedes observan, ya podemos comprender ahora la clasificación de nuestros costos, ¿verdad? Porque si yo sumo mi costo directo más mi costo indirecto, también tengo ¿qué, jóvenes? Mi costo ¿qué? Mi costo total, jóvenes, ¿ok? Y es lo mismo que si yo digo costo directo o costo variable, que son 200 pesos, digo costo fijo, que son 50, y por lo tanto, mi costo total de cuánto sería, y mi costo total sería de 250. Y ahí ya tenemos otra clasificación también para que ustedes se den cuenta. Esa clasificación de los costos que nosotros estamos manejando precisamente, jóvenes, en nuestra tarea que tienen como primera actividad. Ahora, seguimos manejando más costos, jóvenes, ¿ok? En este caso, nosotros utilizamos, ahorita les voy a proyectar lo que ya puse como costos directos. Vean, costos directos son los mismos costos variables y los costos fijos son los mismos costos indirectos. Vean, y son 250 jóvenes. Y es según su asignación. Ahorita nos vamos con otra parte teórica también, donde tenemos más teoría. Los costos de acuerdo a qué? A su comportamiento. Y bueno, esos costos de acuerdo a su comportamiento, en un momento dado, nosotros los podemos mencionar. ¿Ok? También tenemos costos inventariables y no inventariables. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos los costos según su comportamiento, jóvenes? ¿Ok? Vamos por ahí a ver el ejemplo. Y ya con esto vamos a cerrar nuestra clase de hoy, jóvenes. ¿Ok? Nuestros costos según su comportamiento. Costos según su comportamiento. Ahora necesito que le pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a ver ya en cantidad, jóvenes, ¿ok? Vamos a verlo en cantidad. Fíjense bien. Supongamos, jóvenes, que nosotros vamos a producir 100 sillas. Producción, 100 sillas. ¿Sí, jóvenes? ¿Ok? Entonces,
Fíjense bien, aquí ya va a tener, y me voy a agarrar de acuerdo a su variabilidad. Voy a agarrar como ejemplo de acuerdo a su variabilidad, porque más adelante utilizamos muchos ejemplos, pero nos basamos mucho en la clasificación de acuerdo a su variabilidad. Entonces voy a utilizar mucho los ejemplos y vamos a utilizar mucho ejercicios en base a costo fijo y en base a costo variable, y eso es lo que vamos a manejar en todos nuestros demás módulos y en todas nuestras demás clases, ¿ok? Entonces adaptémonos a lo que es un costo variable y a un costo fijo. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Fíjense bien para que identifiquemos esto. Ahora vamos a tener un costo variable, fíjense bien, variable total. ¿Cómo sacamos nuestro costo variable total? Observen bien esto, jóvenes. Mi costo variable, estas son 100 unidades producidas al mes, jóvenes, ¿ok? Para ser más exactos, al mes. Vamos a sacar nuestra producción mensual. ¿Cuánto nos cuesta? Aquí ya le estamos agregando costo variable total. ¿Cómo sacamos mi costo variable total de acuerdo a mi comportamiento? ¿Cómo lo hacemos? La cantidad de unidades que vamos a producir las vamos a multiplicar por el costo variable unitario, por lo que nos cuesta una sola pieza. Y entonces, nuestra producción, jóvenes, ¿de cuánto será? En este caso, nuestra producción será de 20,000 pesos. ¿Sí, jóvenes? Nuestro costo variable total es de 20,000. Y entonces, aquí, ¿qué le agregamos? Costo variable, ¿qué? Unitario. Vean cómo ya estamos modificando y nos tenemos que ir adaptando a la forma ya costo variable unitario. Y este sería costo variable total. Recuerden, ¿cómo sacamos el costo variable total? Las unidades producidas por mi costo variable unitario. Y ahora voy a sacar que mi costo fijo total, porque este sería mi costo fijo, ¿qué, jóvenes? Mi costo fijo que ya había yo sacado unitario, ¿ok? ¿Y cómo le hago para sacar mi costo fijo total? Igual, mis unidades producidas por el costo unitario fijo de mi producto. Y en este caso, mi costo fijo total sería de 5,000 pesos. ¿Y jóvenes? Y ahora voy a sacar costo total. ¿Cómo puedo sacar mi costo total? Ahora sí que mi costo total. Este sería mi costo total, pero ¿qué, jóvenes? Mi costo total, ¿qué, jóvenes? Unitario. ¿Sí, jóvenes? Y aquí ahora sí, este sí se le llama costo total de la producción mensual. Costo total, en este caso, como lo voy a hacer, es mensual. ¿Ok? Ahora bien, se puede sacar de dos maneras. Multiplicando mi cantidad producida, jóvenes, igual por mi costo total unitario. En este caso, ¿cuánto es? 25,000 pesos. ¿Sí, jóvenes? Pero también, ¿cómo lo podría yo sacar? Sumando mi costo variable total más mi costo fijo total, que también me estarían dando 25,000 pesos. Ya observaron que ahora ya tengo mi costo total mensual. Y esa es de acuerdo según a su comportamiento, en donde ya meto un costo total variable, un costo total fijo, un costo total mensual, un costo total unitario. Ahora, ¿cómo convierto de total a un costo variable unitario? ¿Cómo lo convierto, jóvenes? Pues ustedes ya sabrán que es una operación, pues al revés, jóvenes, que me tiene que dar a qué? A los 200 pesitos. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Aquí es mis 20,000 pesos, que serían mi costo variable total, y aquí es entre mis unidades producidas. Y ya me da mi costo variable unitario.
que quiero sacar mi costo fijo unitario. ¿Sí, jóvenes? ¿Cómo le hago? Mi costo fijo total entre mis unidades producidas, que fueron, ¿sí, jóvenes? Y entonces quiero sacar total unitario, que sería igual dividir, perdón, mi costo total mensual entre las unidades producidas mensualmente. Y serían 250. ¿Cómo saco entonces mi costo total unitario? Sumando mi costo variable unitario más mi costo fijo unitario. Y tengo mi costo total unitario. Y esto es de acuerdo a una clasificación, de acuerdo a su comportamiento, jóvenes, que aquí lo tenemos. De acuerdo a su comportamiento, esta teoría nos dice costo variable unitario, costo variable total, cómo se saca el costo variable total, cómo es un costo fijo total. Y con esto, en un momento dado, jóvenes, cubrimos lo que es la clase de hoy, la identificación precisamente de nuestros costos. Recapitulando todo lo que vimos hoy, vimos todos los elementos que integran un costo y identificamos qué verdaderamente es un costo, para qué nos sirve y cómo identificamos el precio de venta, qué es un costo total. ¿Sí, jóvenes? Entonces, podemos concluir que en este caso sí es importante, jóvenes, el análisis de los costos, porque nos permiten esta parte de poder tomar decisiones y poder tener unos márgenes de utilidades más altos y poder dar un precio de venta más asertivo y cuidar nuestros costos. Con eso, en un momento dado, jóvenes, concluyo. Cualquier duda que ustedes tengan, estoy a sus órdenes al 2291 68 59 55 o a emimora 71 hotmail.com. Con gusto podemos despejar dudas. Gracias por su atención y nos vemos en nuestra próxima clase.